oficio de la Corte Suprema, en respuesta de un oficio de la Comisión de Economía, de 12 de mayo del 2020, el oficio de la Comisión nuestra, con el que entrega antecedentes relacionados con el proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil. Nos menciona cómo está caracterizado el proyecto para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de subasta y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. Hace presente en la Corte Suprema, y bueno, y así también fue la idea de la consulta, no se hace en virtud de que contenga normas que modifiquen las atribuciones y organización de los tribunales, sino que fue una consulta para conocer su parecer respecto de la materia. También hay una carta del señor Luis Pedrero Sotomayor, socio de la cooperativa Capual, quienes solicitan una solución para socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Chile, en el sentido de que puedan acceder al reparto de remanente, autorizando al Consejo de Administración de cada cooperativa que haya tenido resultado positivo durante el año 2019 a repartir esas ganancias. Esto fue enviado por correo a los señores senadores el 26 de julio y nos hizo presente este mail y por eso también lo incluimos en la tabla el senador señor Moreira. Acá el senador señor Arboe me está escribiendo también, dice que está intentando entrar, pero el sistema no lo deja, no reconoce su dirección. Pero, ya conversé con él, don Pedro. ¿Cómo? Ya conversé con él, Alex. Ah, ya, Alex. Hola, Alex. Ya, hola. Perfecto. Y como le decía la senadora Jimena Rincón, no podrá asistir, está participando en una comisión mixta y no consiguió a algún senador que la reemplace. Eso, presidente, señores senadores. Perfecto. A ver, esperemos que se conecte el senador Arboe, ¿les parece? Jimena Contreras tiene novedades respecto del trabajo que le fue encomendado a ella de reunirse con los asesores de los parlamentarios y también formular propuestas concretas respecto a cada uno de los numerales e indicaciones del proyecto. Entonces, damos la palabra a Jimena. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión. Comentarles que fue bastante fructífera la reunión que tuvimos el día viernes con todos sus asesores, asistieron todos, al dar todas las indicaciones que quedan por discutir y por votar en la comisión, incluidas las que modifican el Código Aeronáutico con participación de representantes de la Junta de Aeronáutica Civil. Tenemos bastantes temas acordados, se revisó la propuesta de artículos, y básicamente eso está reflejado en un documento que le hice llegar a Pedro hoy en la mañana para que podamos discutirlo. Están en el mismo orden de las indicaciones que aparecen en el comparado y solo quedaría pendiente porque en verdad no hubo acuerdo, es el tema de la garantía de vehículos y zanjar la propuesta para someter a votación en materia de derecho de retracto. Perfecto. Ahí en derecho de retracto, para aclarar, perdón, presidente, ¿sí? El principal, se repite el argumento del asesor de la senadora Rincón, que ellos manifiestan como complicaciones con entregar a la potestad reglamentaria la definición de cuáles son los bienes y productos afectos a la excepción, pero por eso preferimos ya someter a la votación de la comisión la propuesta que se había trabajado en conjunto, que si bien recoge las sugerencias de la legislación comparada en materia colombiana y europea respecto al catálogo de bienes y productos y de servicios sujetos a exclusión,
también entrega la definición del reglamento, el detalle de estos bienes y servicios. Perfecto. Entonces podríamos distribuir la propuesta. Lo estoy enviando en este momento al chat de la comisión. Ahí va. Y en todo caso la podemos ver en pantalla también. La tenemos. En pantalla deberíamos dejarla... bueno, ya está bien. Para ir comparando con las indicaciones originales. Pero Álvaro, Rafael ahí está mostrando la pantalla. Hola Álvaro, buenos días. Ya logré ingresar. Entonces, entró Felipe, bienvenido, y podríamos entonces empezar a revisar la propuesta. Perfecto. No sé si le parece que podemos ir haciendo un contrapunto, o sea, en el sentido de tener presente también el comparado, ¿no es cierto? Sí, tenemos que ir viendo el Porque comparado. alguien necesita más antecedentes. Entonces, la propuesta, el primer punto, ¿esta es la propuesta que presentaron los asesores? Sí. sí es. La del 2TER. ¿Habría que mostrar el comparado o la propuesta para compartir en la pantalla? Yo creo que la propuesta, creo que los senadores tengan también a mano el comparado por si la propuesta, de todas maneras. Ok. Gracias. Acá, perdón, presidente, por su intermedio, Pedro, hacer presente que en la mañana nos llegó una propuesta alternativa de redacción en este articulado por parte del asesor del senador Arboe, que también se compartió entre los asesores, que básicamente es modificar un poco la redacción, pero que apunta al mismo objetivo, así que nosotros como Ejecutivo también estamos de acuerdo en la medida que se avanzara en esa propuesta. ¿Podemos darle lectura a esa propuesta? Porque eso no la tenemos. Ya. Sí. Como dice el 2T, está referido a la indicación que viene propuesto por la indicación número 1 del presidente de la República, que agrega un numeral nuevo en el proyecto, en el artículo 1 sobre modificaciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Y en este caso son dos elementos, o sea, de qué manera deben interpretarse las normas relativas a la protección de los derechos de los consumidores. Se analizó en su oportunidad, pero la Comisión estuvo de acuerdo en consagrar esta norma, pero que era necesario corregir su redacción. Nosotros también elaboramos en su momento una propuesta y es bien coincidente con la que ahora acordó el grupo de asesores, que dice sí. Las normas contenidas en esta ley se interpretarán considerando la finalidad de protección a los consumidores sin perjuicio de las reglas contenidas en el párrafo 4 del título preliminar del Código Civil. Solamente para recordar, la propuesta de la Secretaría es que las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores de acuerdo al principio pro consumidor y complementariamente según las reglas contenidas en el párrafo 4 del título preliminar del Código Civil. Se ofrece la palabra. ¿Podríamos dar lectura a la propuesta del equipo del senador Arboe? Yo tengo una que dice lo siguiente, no sé si Felipe me corrige, que es la que envió José Miguel, su asesor. El principio que inspira la interpretación de las normas contenidas en esta ley es la protección a los consumidores sin perjuicio de las reglas contenidas en el párrafo 4 del título preliminar del Código Civil. Eso es. ¿Podría... Que sigue la lógica de la regulación española.
Ya, Presidente. voy a compartir esto en el chat de la comisión. Adelante, Jimena. Sí, tal cual como les señalaba recién, nosotros creemos que se cumple el mismo objetivo en orden a poner énfasis en la protección a los consumidores de las normas generales de interpretación, así que estamos ok en la con la propuesta también del senador Arboe. ¿Ofrece la palabra sobre este punto? Por razón lógica, estoy de acuerdo. Me parece bien la redacción que propone el senador Arboe. La acabo de compartir en el WhatsApp de la Comisión de Economía del Senado, la propuesta del senador Arboe, para que la puedan leer los otros dos senadores que no la tienen a la vista, que es el senador Durán y el senador Carelea. Yo también voy a compartir la propuesta de la Secretaría, que fue lo que nos encargó la comisión en su oportunidad. Levantando una idea respecto de la propuesta de la Secretaría, de la redacción de Secretaría, es que se explicita el principio pro consumidor y además que destaca que la interpretación siempre será así como en favor de los consumidores, y además que las normas del Código Civil son complementarias. Me da la impresión de que puede ser una norma que dé más luces, en el sentido de cuáles son las normas que se deben aplicar para la interpretación de las normas contenidas en esta ley. No entiendo su punto, Pedro. Yo voy a defender la indicación que presentamos, que más bien sigue las normas, como decía, de la legislación española, y creo que refleja un poco el espíritu de la discusión que dimos en las últimas dos sesiones. Ahora, la de la Secretaría también está buena, digamos, pero nosotros lo redactamos de una forma distinta, que creo que no son incompatibles, pero creo que es más explícita y más protectora la nuestra. Eso es cuanto puedo decir. Se ofrece la palabra sobre este punto. Presidente. Sí, sí. La verdad es que efectivamente la norma que presenta la Secretaría pone énfasis en la protección a los consumidores. Yo no soy abogado, por lo tanto a mí me gustaría que alguien me pudiese explicar finalmente entre el trabajo que se presenta, la interpretación de las normas contenidas, la protección de los consumidores versus el énfasis que siempre en favor de los consumidores, no sé cuál es la diferencia. Yo creo que las dos están bien encausadas, pero no sé si la norma que interpreta siempre en favor de los consumidores tiene algún asidero legal, si está en alguna norma, si comprende alguna norma para siempre en favor de los consumidores. A la que esa es mi duda, entendiendo de que debiese ser un punto a resolver lo más rápido posible. Gracias, presidente. Senador Arboe. ¿Presidente? Sí, senador Carelea. No. Senador Arboe. Sí. No, presidente, lo siguiente. Le pasa que debiéramos pensar lo siguiente. Esto no es solo un tema de orden, digamos, de dónde queda uno u otro, sino que la discusión que vimos el otro día era si la interpretación, si las reglas interpretativas de la ley del consumidor iban a seguir estrictamente las del Código Civil o si iban a interpretar en la lógica pro consumidor.
y llegamos a un consenso de que debieran interpretarse pro consumidor, sin perjuicio obviamente que de manera supletoria aplica las reglas del Código Civil. Ahora hay que recordar también que hay muchos países andinos y europeos donde la protección al consumidor tiene una consagración constitucional. En nuestro país no tiene esa consagración constitucional y por lo tanto hay que lograr que el ámbito legal tenga una norma que sea lo más protectora posible. Entonces la idea que se ha puesto en esta indicación es remarcar la preeminencia de la protección a los consumidores con respecto al norma del Código Civil, porque justamente estamos en una ley especial. De lo contrario, nos quedaríamos con el propio Código Civil, digamos, que no tendría ninguna protección. Por eso es que hemos planteado esta redacción, que además creemos que lo que hace es que fija el estándar y que es de acuerdo, digamos, que es adecuado en el sentido de que va a permitir que la interpretación de la ley del consumidor, no solo algunos artículos de ella, sea armónica, sea un conjunto, sea una arquitectura, un ecosistema jurídico de protección a los consumidores. Que por lo más es lo que ocurre en la práctica, no obstante no teniendo una consagración legal explícita, que es lo que estamos haciendo hoy día. Respecto a la pregunta del senador Durana, yo entiendo que lo que estamos discutiendo es una norma de interpretación fijada por la ley. Entonces, cuando pregunta cuál es el principio legal de esa norma, va a ser precisamente el que establezcamos ahora. Senador Galilea, usted había pedido la palabra. No, simplemente para comentar de que ambas redacciones apuntan, tal como había dicho Jimena Contreras, a lo mismo. Pero tiendo a quedarme con la redacción que propone el senador Arboe por una razón estética. Encuentro que está mucho más elegantemente redactada. Así que yo me inclinaría por ahí. A ver, comparto el principio que ha planteado Felipe Arboe, pero debo reconocer que me gusta más la redacción de la Secretaría, porque encuentro que es más explícita. Y si lo que queremos es tener una norma interpretativa, mientras más explícita sea la norma, menos espacio deja la discrecionalidad interpretativa. Porque la primera propuesta dice: el principio que inspira la interpretación de las normas contenidas en esta ley es la protección de los consumidores, sin perjuicio de. La propuesta de la Secretaría dice algo que es mucho más explícito. Dice: las normas se interpretarán siempre en favor de los consumidores de acuerdo al principio pro consumidor. Y, complementariamente, se aplican las normas del Código Civil. Entonces me parece que esa redacción es más explícita, y si la idea es tener una norma de interpretación, mientras más explícita sea la norma, mejor, porque de esa forma la propia norma que aplica el criterio de interpretación se interpreta de manera, o sea, no va a generar dudas respecto de su interpretación. O sea, mientras más explícita sea la norma interpretativa, mejor, porque así no se genera debate respecto a la norma interpretativa. Y como la norma interpretativa, el sentido que tienen es facilitar la interpretación o la hermenéutica, entonces en este caso me parece que la redacción de la Secretaría es más explícita. Bueno, vamos a tener que votar entre las dos alternativas. Presidente, oye, ni un problema si la Secretaría, o sea, si los senadores consideran que la otra redacción es mejor, yo me allano. O sea, lo que me interesa es que quede consagrada la idea de que finalmente eso tiene que ser interpretado de manera y pro consumidor. Presidente, senadores, pues solo para precisar que este trabajo de la Secretaría es el resultado del debate de ustedes. O sea, en las sesiones en que la comisión vio este punto, nosotros recibimos instrucciones precisas de hacer esta redacción en función de estos criterios que ustedes mismos fijaron. Yo insisto en lo que he planteado. Si vamos a las dos redacciones, la primera dice: el principio que inspira la interpretación de las normas contenidas en esta ley es la protección a los consumidores, sin perjuicio de la aplicación de la norma del Código Civil. La propuesta de la Secretaría es mucho más explícita. Dice que las normas se interpretan en favor de los consumidores, de acuerdo al principio pro consumidor. Y complementariamente se aplican las normas del Código Civil. O sea, lo que quiero decir es que si una norma interpretativa va a generar dudas en su interpretación... ¿Podría repetir la Secretaría? Espérate, ¿no? Está en el WhatsApp de la Comisión de Economía. Sí, es que estoy mirando aquí. ¿Esta es la que dice sin perjuicio de las reglas contenidas? ¿Esa? No. Sí. No, es otra. Aquí lo tengo. Es: las normas contenidas en esta ley se interpretarán siempre en favor de los consumidores, de acuerdo al principio consumidor, pro consumidor, perdón.
y complementariamente según las reglas contenidas en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil. Ya, y el complementariamente, ¿cuál es el sentido que quisiste ponerle, Pedro? Lo otro es poner sin perjuicio, pero No, que sin perjuicio es que también lo otro rige. Sí, complementariamente Está bien, pero la pregunta es complementariamente, un poco en el sentido para que que el intérprete lo entienda. cuando no son haya suficientes. necesidad de, claro, Se aplican supletoriamente cuando sub- el primer principio no es suficiente. subsidiariamente Entonces, en vez de Subsidiariamente. complementariamente, o el subsidio en lo cual... Yo entiendo que la propuesta de la Secretaría es que Ok, el principio básico es que son normas que se interpretan en favor del consumidor. dale. Cuando se dice complementariamente, ya es sin subsidio, cuando el primer principio por sí no es suficiente para interpretar la norma. claro. Ya, Eso. toque, yo me allano a la propuesta de la Secretaría. No hay problema. Entonces, presidente, se reemplaza complementariamente por subsidiariamente. Quizás que es un No, más está bien, explícito. yo lo dejaría igual, tal como está. Te ofrece la palabra. Yo lo dejaría igual. Ya me perdí. Lo que está diciendo el senador Arboe es que quede tal como está redactado acá en el computador. No. Está en el WhatsApp, senador Galilea. ¿Perdón? En el WhatsApp de la Comisión de Economía está esta última redacción que di lectura. ¿Y podrías poner, Pedro, en la pantalla la propuesta o no? Sí. Eso, mejor. Presidente, Senador Durana. si bien obviamente este es un proyecto pro consumidor y estamos absolutamente claros de que cada una de las normas están enfocadas a la protección de los consumidores, no obstante eso, ¿está bien esto de siempre a favor del consumidor? Siempre. ¿No Sí, pues. podrá estar equivocado alguna vez? Sí, En porque es un materia laboral principio. rige un principio similar. Ojo, Pepe, porque es un principio inspirador de la interpretación, que no es lo mismo que encontrar la razón al consumidor. ¿Te Ya. fijas? Ojo con Ya. La eso. norma, mira, cuando la norma es clara, no hay ningún criterio de interpretación que aplicar. Cuando existe duda respecto a la interpretación de la norma se interpreta pro consumidor, habiendo dos interpretaciones posibles. Una pro consumidor y otra que no es pro consumidor, prima la interpretación pro consumidor. ¿Significa que el consumidor siempre tiene la razón? No. En materia laboral rige el principio pro operario, o el principio pro trabajador, que es un principio general del derecho laboral. Y las normas se interpretan siempre en favor del trabajador. ¿Significa que siempre tiene razón el trabajador? No necesariamente, porque también la normativa establece derechos y obligaciones para ambas partes del contrato laboral, y en general de las relaciones laborales. O sea, aquí lo mismo. Estamos diciendo cómo se interpreta la norma en caso de duda. Hay una interpretación pro consumidor y otra que no es pro consumidor. Prima la interpretación pro consumidor. Puede que en el caso concreto el que tenga la razón desde el punto de vista jurídico no sea el consumidor. Sí, claro. Pero la norma en caso de duda. Ahora, si no hay duda nomás, y por tanto se aplica la norma tal cual, digamos, de acuerdo a su tenor literal. Así es. Si me dan autorización para yo compartir pantalla, lo tengo acá. Jimena, Alex, ¿me puedes dar autorización para compartir pantalla? Está autorizado. Ya. Esa sería la redacción que proponemos.
Sí. Presidente, si nos permite Director, sí, adelante. Presidente, por su intermedio, nosotros como SERNAC estamos conteste en ambas reacciones, entendemos el espíritu y entendemos también cuál es el objetivo común. Nosotros creemos que la reacción que hace la Secretaría tiene ciertos elementos técnicos que permiten dar más certeza jurídica, sobre todo a las judicaturas, respecto de la interpretación o la integración en consideración de las relaciones de consumo y las asimetrías que éstas padecen. Y complementariamente también creemos que aporta, ya que algunas de las reglas, sobre todo la lógica sistemática que están contenidas en el Código Civil, digo, pueden enriquecer la interpretación para el consumidor. Sin embargo, la que es experta en esta materia es la profesora Francisca Barrientos, que es la jefa de la División Jurídica del SERNAC, quien nos podría explicar muy brevemente también el impacto que podría tener esta normativa, teniendo en consideración también lo que señaló el senador Arboe. Recordemos que él, si mal no recuerdo, el artículo 53 de la Constitución Española establece los 3 principios básicos de protección de los derechos de los consumidores. Entonces, hay elementos que están recogidos en la legislación de consumo con base constitucional. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es integrar un principio que ha sido recogido por los tribunales de justicia. Si nos permite, la profesora Barrientos nos podría también ilustrar al respecto. Muchas gracias, director, presidente, por su intermedio. Efectivamente, como señalaba el director, las dos propuestas están muy bien redactadas. Con todo, nosotros consideramos que técnicamente pareciera ser más adecuada la propuesta de la Secretaría, toda vez que, y complementando la pregunta del senador Durana, la expresión siempre le da una instrucción al juez, ¿cierto? Es una regla de certeza. Efectivamente, como señalaba usted, presidente, cuando existen dudas para el juez respecto de la forma en que tiene que fallar, se le dice por parte del legislador que la primera y primitiva regla de protección al consumidor es la normativa de consumo. Y esto es importante marcarlo, ya que han existido fallos importantes y paradigmáticos, como por ejemplo el fallo conocido como el del plazo de gracia a Santander, en virtud del cual se desestimó una importante acción del Servicio Nacional del Consumidor de créditos hipotecarios que otorgaban, comillas, supuestos plazos de gracia, en virtud de los cuales se dejaba de cobrar los primeros 10 días, pero en definitiva se cobraba toda la comisión por retraso y los intereses correspondientes, porque el juez no interpretó en este caso, incluso en la Corte Suprema, ¿cierto?, la regla pro consumidor, y ese fue un problema de calificación contractual. Cosa complementaria a la forma de interpretar, es decir, como se ha dicho en esta sesión, cuando hay dudas respecto de una norma, complementariamente hay que integrar, es decir, cuando no existe una norma específica que se regula en la ley de consumo, en subsidio, ¿cierto?, o en defecto, hay que acudir al derecho común supletorio, que en este caso es el Código Civil. De manera que la expresión complementaria también es muy técnica y adecuada, toda vez que lo que corresponde, y eso es un segundo ámbito de protección, no solo es, digamos, interpretar, sino que también integrar, luego de aplicar el principio pro consumidor, las reglas, ¿cierto?, contenidas en el párrafo 4 del título preliminar del Código Civil. Eso por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Mire, yo creo que el punto básico es el siguiente, es ¿por qué existe una rama, o más bien una regulación especial, más que rama, una regulación especial respecto a los derechos del consumidor? Y no se aplican solo las normas del Código Civil o del Código de Comercio. Porque se parte de un supuesto básico, que es el reconocimiento de una realidad, que es que no existe una relación entre iguales y por tanto el consumidor requiere un marco de protección adicional. Así como en materia laboral, ahí sí existe una rama independiente del derecho, existe una regulación que protege a los trabajadores, entendiendo que el empleador y el trabajador no son partes iguales en el proceso de negociación del contrato, en la relación laboral, propiamente tal también. Entonces, si existe
una regulación especial para proteger a los consumidores, es de toda lógica que esa regulación especial, en caso de duda en su interpretación, esto es bien importante, solo en caso de duda, porque si no hay duda en la interpretación, no es necesario aplicar las normativas de interpretación. Claro. En caso de duda en su interpretación, se interprete, valga la redundancia, en pro del consumidor y por tanto en favor del consumidor. Por tanto, me parece que la redacción de la Secretaría es la más idónea. Presidente. Adelante. Sí, dos observaciones, presidente. La primera es que la redacción de la Secretaría estaría perfecta en la medida que existiera una consideración constitucional o legal del denominado principio pro consumidor. Pues la verdad es que el principio pro consumidor no tiene una existencia constitucional o legal, sino que más bien es la creación de una doctrina a partir de fallos jurisprudenciales, probablemente. Entonces, primera preocupación. Salvo que en la propia ley nosotros consignemos el principio pro consumidor con una redacción explícita que así lo establezca. Y en segundo lugar, un tema de forma, que me acota mi asesor, me dice que en todo el articulado del Código Civil, en todo el articulado, no hay ningún artículo que se conjugue con la palabra mente, cuando dice complementariamente. Por un tema de técnica legislativa no se usó y no se ha usado esa técnica de conjugación en el Código Civil. En consecuencia, quizás uno debiera pensar más bien en buscar un reemplazo. Solo ya esto es un tema ya semántico para efecto de tener cierta armonía. Pero la primera preocupación que me salta, como digo, es que cuando se diga que las normas se van a interpretar a favor de los consumidores de acuerdo al principio pro consumidor, lo que va a ocurrir es que legítimamente el abogado de la contraparte va a decir, bueno, perdóneme, ¿cuál es el principio pro consumidor? ¿Dónde se establecen las reglas de interpretación respecto en favor del consumidor? ¿Qué es lo que dice el principio pro consumidor? ¿Cuál es la creación? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la fuente del derecho en esta materia? Y habrá que hacer una interpretación más bien bastante extensiva para poder determinar qué se entiende por el principio pro consumidor. La palabra. Yo entiendo que un principio no tiene por qué estar consagrado constitucionalmente para ser principio. Puede tener consagración legal. En la misma discusión que hubo, por ejemplo, respecto al CERVEL, que ellos pedían autonomía constitucional, o la superintendencia, que tiene autonomía legal. El hecho que la autonomía no esté consagrada a nivel constitucional no significa que no sean autónomas las instituciones. Respecto de sus decisiones de fondo, pueden administrativamente ser dependientes de un ministerio, como ocurre con la superintendencia. Pero respecto a las decisiones que adoptan en el ámbito de su facultad fiscalizadora son autónomas. Y gran parte de la autonomía de los servicios públicos fiscalizadores en Chile tienen consagración puramente legal y no consagración constitucional. Sí, pues es que habría que eventualmente definir lo que se entiende como principio pro consumidor, salvo que sea un término autoexplicativo. Eso es lo primero. Lo segundo, las normas de interpretación de la ley del Código Civil tienen rango legal. Por tanto, una ley especial puede establecer normas de interpretación distintas. Lo que pasa es que la majestuosidad, más bien la genialidad de Andrés Bello, porque es evidente que era un genio, nos lleva a creer que el Código Civil tiene un rango jerárquico superior a las otras leyes. Y eso ocurre porque, claro, porque está tan bien redactado, tan bien concebido, doctrinariamente tan bien fundamentado, que tendemos a creer que tiene un rango superior a las demás leyes. Pero el Código Civil es una ley ordinaria, como cualquier otra. Establece sí principios generales, pero una ley eventualmente puede establecer una regulación distinta, o poner un énfasis distinto, que es el caso aquí, que aquí se establece a través del principio por consumidor. Le doy la palabra al director del CERNAC. Presidente, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en lo que usted ha planteado y efectivamente complementando en relación al principio de pro consumidor, este está ampliamente tratado por la doctrina.
Es más, las demandas colectivas que presenta el CERNAC tienen un capítulo que se refiere al principio pro consumidor. Está ampliamente tratado, como usted bien señalaba, los principios no están recogidos expresamente en las legislaciones, tampoco muchas veces en los principios constitucionales, que no se refieren derechamente a ellos. Si uno busca, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, no está recogido en la Constitución. Sin embargo, creemos que esta disposición permite ilustrar de forma certera al tribunal y efectivamente, como es una norma de rango legal, permite ciertos principios propios, pero teniendo en consideración que ya está recogido por la doctrina con esta denominación. Quizás la profesora Barrientos nos podría ilustrar un poquito más en detalle en relación a ese último punto. Perdón, presidente. Adelante, senador Arboy. Sí, solo un punto, porque a lo mejor yo no me expliqué bien. No es que yo diga que no existe el principio pro consumidor porque no está en la Constitución. Es evidente que no tiene, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y eso no significa que no exista, ¿ya? Y lo que yo cité más bien de la reacción nuestra es que se basaba en la norma de la Constitución española, que sí tiene consagrado esto de manera explícita. Como la nuestra no lo tiene, lo que yo he dicho es, entonces tenemos que ser lo suficientemente explícitos para consagrar una norma de carácter protector. El problema, y vuelvo a insistir en esto, más allá que lo desarrolle la doctrina, y que coincide con el director del CERNAC, que ha sido ampliamente ratificado por fallos de tribunales, etc. Hay que ser cuidadoso porque vuelvo a insistir, esto va a ser materia de controversia. Le voy a poner un ejemplo. El principio de protección en materia laboral que usted citaba, por ejemplo. Parte de la base, también se llama el principio intuitivo, proteccionista o a favor, y se fundamenta en la falta de libertad inicial y consecuente de los trabajadores. Esta carencia de libertad supone entonces la necesidad de consagrar una norma que se interprete en su favor. Bueno, hagamos una analogía, y por esto aquí es lo mismo, ¿no? Sobre todo los contratos de adhesión, donde no existe una equivalencia en las prestaciones entre el consumidor y el proveedor de los servicios. Y por tanto se requiere que las normas sean interpretadas en favor del primero, ¿no? Del consumidor. ¿Cuál es el punto? Es que no vaya a ser cosa que al consagrar aquí el principio pro consumidor y no tenga un sustento legal, alguien pueda hacer de esto una cuestión más bien justiciable, en el sentido de poner o generar algún tipo de discusión jurídica respecto de qué es de las implicancias del principio pro consumidor. A mí se me ocurre de inmediato, por ejemplo, más allá de esta ley, es decir, bueno, consagremos legalmente el principio pro consumidor. Y si el CERNAC le dedica un capítulo en cada presentación que hace, bueno, entonces ponga 5 líneas que diga se entenderá por el principio pro consumidor, ¡pah! Listo. Cuando tiene consagración legal, yo digo, no hay problema. Pero si no la tiene, mi preocupación es que esto lo vamos a dejar en manos de que hoy es la doctrina. Es decir, en la renuncia de la creación del derecho de parte del legislador y en la entrega de dicha función a la función jurisdiccional. Mire, yo creo que hay un punto del senador que es importante. Yo insisto, yo creo que basta la regulación legal, no es necesario la regulación constitucional para que exista un principio de derecho. E incluso hay casos en que no es necesaria, más bien, el óptimo es que siempre así sea, pero no es imprescindible la definición legal de un principio para que exista en nuestro ordenamiento jurídico. El mejor ejemplo que existe en materia de derecho civil es la buena fe. Existen distintas definiciones, pero al final es la doctrina la que determina qué se entiende por buena fe en el Código Civil. Y sin embargo, todos hablamos de buena fe y todos entendemos que la buena fe es un principio general de nuestro ordenamiento jurídico. Nadie podría decirme que la buena fe no existe, independientemente de que no está precisada o regulada con una definición formal y unívoca, por parte de nuestra legislación. Ahora, el óptimo sería regular legalmente el principio pro consumidor. A mi entender, si aprobamos esta norma tal cual está, o sea, podemos aprobar esta norma tal cual está. Y si adicionalmente podemos regular la definición legal del principio pro consumidor, mejor. Si es que no hay condiciones para eso, de todas maneras esta norma, de acuerdo a la interpretación doctrinaria, y con el solo hecho de que se menciona un principio pro consumidor,
le da existencia jurídica. Claro, podría haber debate el día de mañana respecto de cuáles son los márgenes de este principio, por decirlo de alguna manera. Su corazón puede estar claramente, o sea, puede ser, puede que no sea objeto de controversia, porque tiene que ver con un concepto hasta de sentido común. Pero cuando estamos ya en los márgenes, ahí se podría generar cierta controversia. Y claro, si uno tiene una definición legal, esa definición podría evitar esas controversias. Independientemente que a veces cuando los principios no se consagran en una definición precisa, permite que ese principio vaya aumentando su ámbito de aplicación progresivamente. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo creo que nosotros perfectamente podríamos aprobar esta disposición y ver si estamos en condiciones de ponernos de acuerdo en una definición de lo que entendemos por principio pro consumidor con consagración legal. Pero eso ya sería posteriormente, obviamente en el ámbito de este mismo debate. Se ofrece la palabra. Yo en ese estoy súper de acuerdo, porque al principio el principio de la buena fe tiene consagración explícita en la ley, así que no hay problema, démosle para adelante. Si quiere, aprobamos esta indicación, o sea, esta propuesta de la Secretaría, que recogió la discusión que hemos dado, y en el transcurso de la discusión, como nos quedan todavía 3 o 4 temas pendientes, el CERNAC nos propone una consagración legal del principio pro consumidor. Yo creo que ese sí que tiene que ser muy de consenso, porque en caso contrario... Obvio. Que la doctrina sea mejor, que lo dejemos a la doctrina la definición y además su propia evolución, incluso su desarrollo progresivo. Se ofrece la palabra sobre este punto. Presidente, yo quería pedir si la profesora Barrientos, que además trabaja en el CERNAC, nos pudiese dar algunos puntos en relación a la propuesta, que estamos absolutamente de acuerdo con lo planteado por el senador Arboe. Señora Barrientos, tiene la palabra. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Sí? Gracias, presidente, por su intermedio. Tomando en consideración lo que se ha expuesto en esta sesión, bueno, lo primero es compartir la idea que la existencia de un principio como tal, digamos, no requiere una consagración expresa. Es ideal que así lo tenga porque entrega certeza, ¿cierto? Pero y sobre todo desde el punto de vista constitucional. Es cierto que somos uno de los pocos países que no tiene una consagración o un reconocimiento más bien constitucional de los derechos de los consumidores. Más allá de eso, tenemos principios que están reconocidos en leyes y también en la Constitución. Ya se ha hablado respecto de la forma en que opera la buena fe. Pero al hablar del principio pro consumidor, en el fondo, o intentar más bien ofrecer un contenido respecto de este principio, se genera alguna disyuntiva, a mi parecer, toda vez que el principio pro consumidor es casi lo mismo que decir una ley de protección al consumidor o la regulación del texto de una ley de protección al consumidor. Cuando hablamos de principio pro consumidor, estamos pensando en la justificación que subyace a una regulación especial que existe producto de las asimetrías de las partes. Es decir, renuncia, o sea, derechos irrenunciables de forma anticipada por parte de los consumidores, deberes precontractuales de información, controles de forma y de fondo de las condiciones generales de la contratación, en fin, todo el sistema precontractual, contractual y de ejecución contractual. Por lo tanto, intentar ofrecer algunos lineamientos o directrices respecto del contenido del principio parece ser un ejercicio bastante difícil, un desafío muy grande, puesto que habría que llenarlo de contenido con todo lo que la ley de consumo ya hace. Es simplemente lo que hacen otros países, como por ejemplo el tan citado texto español, que proviene ya desde el año 84, con todas las reformas que ha tenido, especialmente la de hace un par de años atrás, en el texto refundido general, ¿cierto?, que consagra el principio simplemente para dar una directriz especial, para decir, esto existe, ¿cierto?, pero no se le intenta ofrecer un contenido porque se entiende que el contenido está, subyace, se desprende de toda la protección que existe en la misma legislación o en leyes especiales que contienen reglas sobre protección al consumidor. Eso, presidente, por su entender.
Bueno, vamos resolviendo. Vamos a tener que resolver respecto de la redacción. Pedro, entonces... Pone en votación La esta... alternativa, pues. ¿Ya? Perfecto, eso. Claro. Claro. Perdón. Pero para... Respecto al complementariamente, ¿hay alguna propuesta alternativa? ¿Cómo No, o sea, estaba la propuesta mía, pero No, digo, evidentemente... sobre la palabra complementariamente. Y podría ser como complemento o en forma... claro. Y de manera complementaria. Y de manera complementaria, claro. Y de manera complementaria y de forma complementaria, ya. O sea, el mente era el problema. Ya. Claro. Lo que sí, para efectos reglamentarios, lo que está haciendo la comisión al respecto es pronunciarse sobre la indicación número 1, que fue presentada por el Ejecutivo, para incorporar en la Ley de Protección al Consumidor este artículo segundo ter. En el fondo de acogerse esta redacción sería aprobar la indicación del Ejecutivo con modificaciones en el sentido de que la modificación es esta nueva redacción. Senador Urana, ¿cómo vota? Senador Urana. Favor. Senador Galilea. Sería de manera complementaria, ¿no es cierto? Sí. Ok, a favor. Senador Argoe. A favor. Y espero, como digo, que quede constancia que la idea es consagrar el principio, consagrar legalmente el principio pro consumidor. Presidente. A favor. 4 votos a favor, aprobado unánimemente la indicación número 1 con modificaciones. ¿Avanzamos? Perfecto. Ya. Entonces, ahora Álvaro vuelve a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir aquí. Ya. Vamos a la indicación 2. Perdón, ¿no habíamos acordado separar la indicación 2 una letra especial respecto de la ley 18.010 y otra respecto a los demás derechos consagrados en otras leyes? Así es. Eso no está establecido en esta redacción propuesta. No, en esta no, pero nosotros sí lo tenemos también. Tenemos una propuesta. ¿Cuál la propuesta serviría si la pudiera enviar? Lo que pasa es que cuando hicimos análisis de esta norma, vimos que había que diferenciar entre los derechos y los deberes de los consumidores con el inciso segundo, que se refiere a derechos del consumidor financiero. Entonces hubo múltiples opciones y finalmente lo que acordó la comisión fue introducir un inciso final referido a las demás disposiciones legales y normativas en general que contuvieran normas que en sí mismas fueran en protección de los derechos de los consumidores. Y en ese sentido, consagrar que también son derechos del consumidor aquellas otras normas, sin importar en qué ley, en qué cuerpo normativo estuvieran. Que, como usted decía, presidente, no importa el continente, sino que lo que importa es el contenido. Vamos a compartir nosotros una propuesta que tenemos también así en distintas columnas. Presidente, por su intermedio, perdón, Pedro, si ustedes miran también la tercera fila del documento de propuesta de mesa de asesores hace precisamente lo que señalaba Pedro, por eso que se entiende
subsumida esa indicación en la siguiente, que al referirse a la letra F, señala que los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, en especial aquellos consagrados en la Ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Entonces, esa propuesta en definitiva recoge los demás derechos que están establecidos a favor de los consumidores en otras leyes, así como aquellos establecidos en la Ley 18.010. Yo entiendo el punto que plantea Jimena, pero recapitulando el debate que tuvimos en este artículo, se había acordado que íbamos a tener 2 letras. No, eso ¿No? se descartó, porque al final era más engorroso. Dejarlo, era en el fondo, una alternativa como técnica legislativa, era poner tanto en derechos y deberes del consumidor como en derechos del consumidor financiero una letra que fuera igual. Pero algún senador propuso que en definitiva era mejor que hubiera un inciso final que aludiera a toda esta otra normativa. Ya, pero eso no está consagrado en esta indicación, tal cual está aquí redactada. Porque tal cual está aquí redactada. ¿Cuál es la propuesta de la Secretaría? Si la puedo redacción de la Secretaría, la que había propuesto la Secretaría. Ahora yo la voy a compartir. ¿Ya? Ahí. Asimismo, son derechos de todo consumidor los consagrados en leyes, reglamentos y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de sus derechos. Entonces, la propuesta sería aprobar la indicación acordada a la nueva letra F y agregar un inciso final de ese tenor. Exacto. Sobre esto se ofrece la palabra. A nosotros como Ejecutivo, presidente, por su intermedio, nos parece bien este agregado que, así como el artículo que acaba de votarse, deja en términos expresos el reconocimiento de los derechos de los consumidores, que entendemos que puede haber legislación dispersa en la que también se encuentre alguna. Ya, entonces, se agregaría una letra F en lo referido a los derechos del consumidor de productos y servicios financieros, que se refiere a la ley 18.010. Y se agregaría un inciso final referente a ambas, tanto a los derechos del consumidor, del consumidor, como a los derechos referidos a productos y servicios financieros. Así es. A ver, ¿cómo quedaría, perdón? Se agregaría una letra F, que es la acordada por el equipo de asesores y con el gobierno, respecto a los derechos del consumidor para productos y servicios financieros, que diría los demás derechos establecidos en la ley referidos a derechos de los consumidores, en especial aquellos consagrados en la ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Eso no está en el texto, no está en la pantalla, ¿no? No está en la pantalla. No, lo que pasa es que, ojo, porque me están informando que hay una propuesta de la Secretaría que no fue acordada con los asesores. No, porque eso está acordado con los asesores. Esto, aparte de eso, agregaríamos un inciso final. Yo reitero que la propuesta nuestra recoge el debate de la comisión, cuando la comisión sesionó y... Sí, eso sí. Por eso yo tenía la duda si íbamos a hacer 2 letras, y Pedro me corrigió, era una letra y un inciso final. El inciso final diría: asimismo son derechos de todo consumidor los consagrados en leyes, reglamentos y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de sus derechos. Como principio general. Más bien como regla general.
Eso se agregaría a la propuesta de los asesores. Parece que los asesores se enamoraron de su propuesta, pero yo entiendo que la propuesta de los asesores, que está muy buena, no recoge lo que discutimos en la comisión Exacto. del todo. Y sí lo recoge con el agregado de la Secretaría, a la cual, por lo que escuché, el Ejecutivo no se opone, al contrario, considera que es parte de lo que debatimos en su momento. Presidente, finalmente, ¿cómo quedaría? Si quieren, vamos por parte. Vamos por parte. Podríamos dar por aprobada la propuesta de los asesores de agregar la letra F conforme a la redacción que está en el comparado que se envió por... podríamos agregar, no sé si Álvaro o Pedro, podrían agregar la letra F. Salió lo relativo al arbitraje, ¿no es cierto? Sí, eso salió. Incluso el senador Durana retiró su indicación. Ah, muy bien, muy sabio. Yo acabo de enviar a la Comisión de Economía del Senado la letra F, propuesta por los asesores. ¿Qué es la que está en pantalla? Exacto, ahora está en pantalla. Es la que está en pantalla. Y ahí dice muy bien, se trata del inciso segundo que se refiere a los derechos del consumidor financiero. Entonces, esta letra nueva dice los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, y en especial aquellos consagrados en la Ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que implican. ¿Habría acuerdo con esa redacción? Sí. ¿Unánime? Senador Durana. Sí. No sé si está el senador Galilea todavía en la sesión. Senador Galilea. Parece que no. Ya, pero unánime de los tres que estamos presentes. Perfecto. Ya. Vamos ahora entonces al inciso propuesto por la Secretaría que recoge lo que discutimos en la comisión. Que es, entonces ahora yo comparto pantalla. Alex, por favor. Yo, recapitulando, recordemos que había dos literales o numerales de derechos. Uno referió a los derechos y deberes del consumidor y otro referió a los derechos del consumidor para productos y servicios financieros. Entonces, como se agregaba en la letra F todas las leyes referidas que establezcan derechos al consumidor, etcétera, se dijo, ¿por qué no va también respecto a los derechos del consumidor en términos amplios y no solo los de productos y servicios financieros? Entonces, ahí se acordó agregar un inciso final que consagrara estos derechos para ambos listados. Y por eso iba como un inciso final y no como una letra adicional. Ahí es cuando Pedro me corrigió, que dijo que era muy engorroso tener dos letras adicionales. Y en la primera... Presidente, si me permite. ¿Sí? Álvaro. Que el inciso primero de ese artículo 3 dice son derechos y deberes básicos del consumidor y viene ahí un listado. El inciso segundo, el que establece son derechos del consumidor de productos o servicios financieros. Y aquí vienen letras de la A a la E y ahora se acaba de incorporar la letra F. Y a continuación vendría un inciso tercero que establece esta oración final que propone la Secretaría. Que en definitiva lo que hace es aplicar el mismo principio de la indicación, pero a todos los derechos consagrados por el artículo tercero. No solo a los servicios financieros. Correcto. ¿Qué dice el CERNAC de esto, presidente? Director. Presidente, por su intermedio, nosotros estamos de acuerdo que la técnica legislativa establecer una norma interpretativa de cierre general, es decir, que esto sea de aplicación para todo tipo de consumidores, no solamente de aquellos financieros. Nosotros hicimos llegar a la Secretaría un par de propuestas, las dos eran distintas. Yo entiendo que fueron tomadas en consideración en el trabajo que se hizo por parte del Ministerio de Economía con los asesores, pero básicamente en términos generales estamos de acuerdo con incorporar esta norma de cierre de un ámbito y una perspectiva más general, no solamente de derechos del consumidor financiero, sino que los derechos básicos que asisten a todo consumidor y dar más certeza jurídica respecto de ciertos principios que han sido recogidos por la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia.
yo voy a insistir en lo que discutimos en su momento en la comisión, que es que si se agregaba una letra a los derechos por productos y servicios financieros que hacían referencia a todos los derechos consagrados en otras leyes, reglamentos y normativas, que esa fue la redacción que en su momento se había puesto, quedaba incompleto el inciso primero, que se refiere a los derechos del consumidor en general, derecho y deber del consumidor en general. Entonces la pregunta fue, ¿por qué solo respecto a los servicios y productos financieros, cualquier ley que consagre un derecho al consumidor se entenderá que ese es un derecho al consumidor? Y no respecto del inciso primero, que eran los derechos del consumidor en términos genéricos, no solo para los productos y servicios financieros. Entonces se plantearon dos alternativas, agregar dos letras equivalentes en el inciso primero y en el inciso segundo. Y ahí fue, por eso Pedro me corrigió, que se acordó, a mí se me olvidó esa parte, agregar más bien una norma de cierre, un inciso final, que señalara que para ambos incisos, finalmente, los derechos consagrados en otras leyes, reglamentos, normativas, son derechos del consumidor. Sí. Por ejemplo, el de portabilidad financiera. Por ejemplo. Sí, está bien, perfecto. Ahora, si el CERNAC considera que esto podría ser reduccionista, es clave que lo diga ahora, porque si no podemos cometer un error. Es que no es reduccionista, todo lo contrario. No, lo que entendí del director, que en esta parte fue un poquito... que tenían otra propuesta de redacción distinta, que aumentaba el ámbito de obligación. Entonces, por eso que hago una interpretación. Sería bueno si el director pudiera... Sí, no, precisar. Efectivamente, en el momento que se discutió, enviamos una propuesta de redacción, presidente, que Pedro la recibió y fue base con la cual se trabajó por parte de los asesores. Lo cierto es que el día viernes yo no participé, lamentablemente no puedo participar de ese trabajo. Me gustaría que la profesora Barrientos nos pudiese dar una breve referencia a los temas técnicos que presentó el CERNAC en esa instancia de trabajo conjunto. Esa redacción, ¿qué es lo que señala? Pero no es la de los asesores, ¿algo distinto o lo de los asesores? Entiendo, presidente, que está contenida en el trabajo que se hizo con los asesores. Pero me gustaría... No comprende este inciso final, porque, a ver, yo reitero lo que señalé. ¿Qué se había planteado? Cuando se dice los demás derechos establecidos en leyes referidas a derechos de los consumidores, ¿ya? Se había dicho, ¿por qué solo respecto de los productos y servicios financieros y por qué no respecto de todos? Y dijo, debería ser respecto de todos. Entonces ahí se planteó tener dos letras espejo o gemelas, una para el inciso primero y otra para el inciso segundo. Y ahí es cuando Pedro hace su planteamiento, como eso era engorroso, se optó por la alternativa de un inciso final, que fuera aplicable a ambos incisos, tanto el inciso primero como el inciso segundo. O sea, que tu punto es que no se vaya a entender que esta protección es solo para los productos financieros o servicios financieros. Claro. Que los derechos consagrados en otras leyes o reglamentos es para todos los derechos los contenidos en los incisos anteriores. Sí. Sí, está bien. Toda razón. Presidente, Bueno, por su intermedio. Adelante. Claro, desde el punto de vista del Servicio Nacional del Consumidor, como decía nuestro director, efectivamente estamos nosotros en el parecer de que esta norma sea lo más amplia posible, porque hemos visto muchos casos en que la protección querida por el legislador se ha restringido en la práctica precisamente por la inexistencia de una norma de este tenor. Por eso que creemos tan importante que se regule tal como está consagrada de esta manera, pero de forma amplia en el fondo, no como dentro del inciso segundo de la regla tercera, sino del artículo tercero, sino como dentro del inciso final del artículo tercero, para abarcar todas aquellas materias, además de las financieras. Eso, presidente. Sí, muchas gracias. Pedro, sería clave que la historia de la ley quede claro
que este inciso tercero se aplica a la totalidad del artículo. Sí, por supuesto. ¿Ah? Y que la comisión, ante la alternativa de reproducir la misma letra F, sin mencionar la ley 18.010, en el inciso primero, optó por un inciso final que comprendiera ambos incisos anteriores. Perfecto. Eso queda así de explícito en la historia de la ley. Bueno, resolvamos. Perdón, presidente, una mención muy breve, que cuando se discutió esto, presidente, también se aprobó que quede en la historia de la ley una referencia a los procedimientos. Esa referencia fue enviada a la Secretaría en su oportunidad y es una breve referencia respecto a que los procedimientos se iban a aplicar, lo establecía la Ley de Protección al Consumidor, lo que incluía el procedimiento de denuncia de interés general que tiene el SENAC. Solamente mencionarlo, presidente, porque se aprobó en su oportunidad y se envió ese texto para que quede la referencia específica a la historia de la ley, presidente. O sea, se entiende que aquí se reconoce el derecho como derecho al consumidor y además se le aplica la normativa procedimental de protección a los derechos del consumidor. Así es, presidente. Bueno. Bueno, resolvamos entonces. ¿Habría acuerdo con este inciso final? Senador Galilea. Sí. Senador Durana. Estoy ok, por favor. Senador Arboe. Sí, a favor. Es unánime. Senador Galilea también votó, presidente. Senador Galilea, senadora. Sí. Había movido el dedo. Durana, Arboe y yo. Ya. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces al avanzamos. TER. Así es. Álvaro. ¿En pantalla? Pongamos en pantalla la propuesta de los asesores. Presidente. Sí. Sí, sería bueno quizá mandarle un mensaje a la senadora Rincón porque me escribió que estaba en la comisión mixta, que ella quería participar de las votaciones, entonces de repente informarle para que pueda conectarse porque se quería conectar para participar de estas dos votaciones. ¿De los incisos que vienen ahora? ¿De las explicaciones que vienen ahora? De las anteriores. Ya, pero yo entiendo que lo que pasa es que ella me escribió que tiene una indicación de propuesta y que quiere defender. Okay. Por eso ella me planteó la posibilidad de postergar la votación. Yo lo voy a llamar ahora para consultarle. Pero yo entiendo que donde ha habido unanimidad y no ha sido un objeto de controversia, no tiene sentido que estemos postergando la decisión. Lo voy a plantear, la voy a llamar a verle a preguntar por las indicaciones en las cuales ella quiere participar y que quiere defender en particular. Pero yo entiendo que lo que hemos... En este punto la senadora Rincón tiene indicaciones. En este punto, perfecto. Entonces le vamos a decir que se conecte. Porque yo entiendo que el otro dos puntos ya estaba de acuerdo en el debate cuando lo tuvimos oportunidad. Sí. Entonces le voy a avisar al tiro a la senadora Rincón. Perfecto. Ya, le podríamos dar por el momento lectura a la indicación propuesta por los asesores. Ya. Para una introducción para recordar el tema de que se trata. Es sobre la regulación del derecho a retracto y particularmente en este caso la letra B, que es el derecho a retracto cuando se trata de compras de bienes y servicios por medios electrónicos a distancia, más bien, más a distancia, para ser más preciso. Bueno, acá voy a dar lectura a lo que plantean los asesores. Para reemplazar la indicación, reemplazas la letra B completa del artículo del inciso primero, el 3 por la siguiente. En los contratos celebrados por medios electrónicos y en aquellos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, habrá derecho a retracto. Excepcionalmente, tratándose de bienes o productos, el proveedor podrá disponer que no podrá ejercerse ese derecho cuando en el caso de bienes que por su naturaleza no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez o hubieran sido confeccionados conforme
a las especificaciones del consumidor o se trate de bienes de uso personal. En tal caso, el proveedor deberá informar al consumidor sobre dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del producto. En el caso de la contratación de servicios, el proveedor podrá disponer que no exista derecho a retracto, debiendo informar al consumidor sobre dicha exclusión de manera inequívoca, destacada y fácilmente accesible, en forma previa a la suscripción del contrato y pago del precio del servicio. Nuevo inciso. Un reglamento expedido a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo regulará la forma y condiciones en que el proveedor deberá comunicar esta exclusión del derecho a retracto en los servicios, así como los bienes en que excepcionalmente y por su naturaleza podrá proceder tal exclusión. Para poner término unilateralmente al contrato de conformidad a este artículo, el consumidor podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato. En este caso, el plazo para ejercer el derecho de retracto se contará desde la fecha de recepción del bien o desde la celebración del contrato en el caso de servicio, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación, perdón, siempre que el proveedor haya cumplido con la obligación de remitir la confirmación escrita señalada en el artículo 12A. De no ser así, el plazo se extenderá a 90 días. No podrá ejercerse el derecho a retracto cuando el bien, materia del contrato, se haya deteriorado por hecho imputable al consumidor. Recoge muy bien todo el debate que hubo en su momento. Yo quiero felicitar a los asesores porque la verdad es que la redacción recoge muy bien lo que se discutió en el debate. Además, no solo lo hace aplicable a los servicios, sino que también a productos y servicios. Ahora, yo entiendo que, por eso me estoy comunicando con la senadora Rincón, la acaba de avisar, que ella tiene un punto en el reglamento. Ella es contraria a que se delegue parte de la regulación en la materia a los reglamentos. Ella tiene que hacer una postura, todos sabemos, porque ha sido muy explícita de principio en esta materia. Ella es contraria a los reglamentos. Pero entiendo que en los otros aspectos no hay diferencia con lo que aprobamos en la comisión. Te ofrece la palabra. Presidente, por su intermedio, efectivamente destacar que acá la senadora Rincón tiene sus aprehensiones respecto de la potestad reglamentaria en orden a regular cuáles serían estos bienes específicamente, sin perjuicio de que la determinación está acotada a los casos que se señalan en el inciso respectivo y en los cuales se recogen cada uno de los elementos que propone la legislación colombiana y la legislación europea respecto al listado de bienes en que se daría este tipo de circunstancias. Tener presente que el hecho de establecer un listado taxativo, entendemos, así como también lo expuso el CERNAC, que es más peligroso para el consumidor porque en definitiva lo que se hace es establecer criterios más bien genéricos que quedan a la interpretación del proveedor, mientras que en este caso todo se aterriza en este reglamento que va a ser el Ejecutivo quien va a tener que definir si los casos que plantea el proveedor se encuentran o no dentro de los supuestos que establece la misma ley. Por lo tanto, sería mucho más restrictivo y garantizaría de mejor forma la protección a los consumidores. Por otro lado, reconocer que se destaca el carácter excepcional de la norma, atendía a la situación particular de este tipo de contratos, que son contratos a distancia, en la cual el consumidor no tiene contacto directo con el bien ni con el proveedor al momento de la celebración, de la celebración del contrato, ya sea para la contratación de un servicio o para la compra de un bien. Senadora, gracias Jimena. La senadora Rincón me está pidiendo si es posible postergar este tema para cuando ella pueda estar presente. Sí, claro, por supuesto.
Entonces, deberíamos pasar a la siguiente. Me está preguntando si es necesario presentar indicaciones. Yo entiendo que no es necesario presentar indicaciones. Ella tiene un punto distinto a la propuesta y por tanto habrá que votar redacciones, con o sin reglamento. Ya hay indicaciones al respecto. La de la senadora Rincón, una es para eliminar el numeral y otro es que propone una modificación al numeral aprobado. Yo en todo caso quiero destacar que la propuesta que hemos leído avanza bastante en la regulación legal de cuándo correspondería eventualmente que no existiera el derecho a retracto, o sea, las eventuales causales, independientemente de delegar en el Ministerio en la regulación a través de un reglamento sobre la forma y condiciones en que el proveedor deberá comunicar esta exclusión y los posibles bienes que podrían por su naturaleza ser excluidos. Entonces creo que ya hay un avance bastante importante en la propuesta. Claro, el óptimo es que todo esté regulado por ley, pero yo no sé si estamos en condiciones de regular todo por ley, porque no vaya a ser que... yo ahí tengo una diferencia con la senadora Rincón. Independientemente, claro, las leyes requieren un ámbito de consenso mayor, no basta la potestad de un poder, la voluntad de un poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, para su modificación, pero al mismo tiempo las regulaciones legales tienden a ser mucho más, ¿cómo decirlo?, pétreas, y por tanto a veces la casuística es infinita en esta materia y podemos quedar cortos al respecto. Ya, pero postergamos este punto hasta que la senadora Rincón pueda participar en la próxima sesión. Pasemos a la siguiente. La siguiente, por lo que veo, también está relacionado con lo que hemos visto. Pero más adelante ya entramos en una materia distinta, donde la Comisión de Asesores no llegó a acuerdo, pero tuvo presente que tampoco hubo un gran... hubo distintas indicaciones del senador Durán, el senador Galilea, la senadora Rincón, y la comisión acordó subsumirla y nos pidió a nosotros como secretaría que presentáramos una propuesta en que estuviera estas tres indicaciones subsumidas. Álvaro Villarroel lo va a compartir en la pantalla. Si no puede. Álvaro, ¿lo tienes a mano? Sí. Ya lo analizamos en una sesión anterior y se subsumió de forma tal que se introdujo en un texto final los elementos que proponían las indicaciones del senador Durán, el senador Vilea y también de la senadora Rincón. Pero una vez como que se superpusieron estos elementos nuevos, quedó en evidencia de que era necesario determinar algunos puntos, entre ellos cuántas oportunidades podía solicitar un estudiante o un ex alumno que en el fondo fuera emitido estos certificados gratuitos, porque en algunos casos se hablaba de 2, en otros se decía hasta 5, si es que siempre fuera por medios electrónicos o si es que podía ser solicitado también por medio de escrito, etc. Entonces aquí en este comparado está bueno, cómo fue evolucionando. Lo de la columna de la derecha es la modificación, como viene de la Cámara de Diputados y el texto aprobado en general por el Senado. Y después están las indicaciones, primero la del senador Durana, después la del senador Galilea, después la de la senadora Rincón, y la final es la que subsume todas las anteriores. Pero que, como anuncié, salta a la vista que ahí se produce como una contradicción que tiene que resolver la comisión en ese punto. Aquí un problema operativo. Ya, perdón, no sé si tiene sentido. A ver, yo entiendo que aquí no hay una diferencia de fondo, no hay una diferencia doctrinaria como podría haber en otro artículo. Entonces, yo le pediría al grupo de asesores que trabaje una redacción, porque si no, vamos a...
salvo que Presidente, tenga alguna de las alternativas que están propuestas. nosotros, perdón, presidente, por su intermedio, solo, aclarar que la mesa de asesores no discutió esta propuesta relativa a los certificados emitidos por entidades educacionales, porque entendíamos que la comisión había mandatado a la Secretaría para hacer un refundido de las 3 indicaciones que habían presentado los senadores a propósito del mismo punto, ya que no había una oposición de fondo, sino que todas como que apuntaban a lo mismo, pero con diferencias en la redacción. Pero en todo caso, si no hubiera propuesta de la Secretaría, igual lo podemos ver, podemos colaborar ahí a llegar a un texto con lo que proponga la Secretaría. Porque la idea es tener un texto para poder votarlo. Presidente, pero la propuesta de la Secretaría es las indicaciones subsumidas. Lo que pasa es que nosotros destacamos ahí, si quiere hoy lectura, dice, lectura, que es la que está en la columna de la derecha, la 5ª columna. Y dice, los establecimientos de educación superior, institutos profesionales y de formación técnica deberán otorgar gratuitamente los certificados de estudios y o notas u otros análogos a solicitud del alumno, exalumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentren morosos en la respectiva institución educacional. Ahí u otros alumnos o exalumnos es porque proviene de la indicación, está en ese color, porque proviene de la indicación de la senadora Rincón. Lea, porque si no, lea nomás, porque entendemos que usted hizo un pupurrí de lo que había adelante y... tal. La emisión de los mencionados certificados podrá ser realizada a través de medios electrónicos y podrá ser solicitada hasta por 2 veces en un año. Asimismo, deberán otorgar también gratuitamente al menos 5 veces al año dichos certificados en papel en caso de que el establecimiento no cuente con medios electrónicos o así sea solicitado expresamente por el solicitante. Dichos certificados deberán ser emitidos dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la solicitud. Eso es, presidente. Ya. Se ofrece la palabra sobre esta redacción. Presidente. Senador Durana. Yo creo que nosotros, por lo que veo, la única y gran diferencia que tenemos es la cantidad de veces en que finalmente un alumno o exalumno pueda pedir este certificado por motivos laborales. En el resto yo creo que estamos bastante de acuerdo y si tomamos una decisión o le consultamos a la senadora Rincón, porque de las personas que presentamos indicaciones, 2 estuvimos por 2 veces y ella por 5. Entonces finalmente creo que es el único punto en el cual debiésemos tomar una decisión esperando a la senadora Rincón, y el resto es la redacción de la norma, ¿no? Gracias, presidente. Ya, entonces esperaríamos a la senadora y resolveríamos esa pequeña diferencia que está pendiente. Avancemos al siguiente. Tampoco hay propuesta, parece el siguiente. Sí. Yo creo que Jimena podría explicar la nueva propuesta, presidente. Sí, no hay propuesta en las 2 indicaciones siguientes, no hay propuesta. Claro, ¿qué pasó? Etcétera. Su intermedio, presidente, José Tomás Otero, del Ministerio de Economía. Si quieren les puedo hacer un breve resumen de la discusión que se dio en la mesa de asesores respecto de las indicaciones de garantía de automóviles. Ok, adelante. Sin perjuicio que no llegamos a acuerdo, me gustaría hacerles una aclaración respecto de por qué
¿por qué llama la atención de que toda la investigación que realizó la Biblioteca del Congreso se refiere a que en la Unión Europea esto se trata siempre como un tema libre de competencia? La verdad que llama bastante la atención de por qué ese enfoque tan distinto desde la Unión Europea a la normativa que estamos viendo en este caso particular, que es justamente regular las garantías y los talleres a través de vinculaciones obligatorias a que la garantía sea válida sin perjuicio de llevarlo a un taller no autorizado. Y la verdad es que en este tema hay un tema muy importante que no se ha discutido, y es la distinción entre garantía legal y garantía voluntaria. Porque la garantía legal que establece la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 20 otorga 3 derechos y que son irrenunciables para el deudor, que es o solicitar la devolución del dinero, o solicitar el arreglo, o solicitar el cambio del producto por uno equivalente. Y esa normativa, que hoy día la Ley de Protección al Consumidor establece que es de 3 meses, nosotros en este mismo proyecto la estamos extendiendo a 6. Esa garantía es independiente de la garantía voluntaria, incluso estamos reforzando el carácter irrenunciable de esa garantía en este mismo proyecto, y que cuando se entrega una garantía voluntaria no es necesario hacer valer ella primero. Y en esos casos es importante destacar que esta garantía rige de todas maneras para los automóviles. Por lo tanto, si es que yo no llevo un automóvil durante los primeros 6 meses a la garantía, o sea, al taller autorizado, de todas maneras puedo hacer valer la garantía legal. Y lo que se está estableciendo en esta indicación, en el artículo 12C, es decir, que las garantías del artículo 19-20, que es justamente la garantía legal, será por el plazo de hasta 2 años o 100.000 kilómetros. Y si se aprobase la indicación como está de esta forma, se estaría extendiendo la garantía legal a 2 años o 100.000 kilómetros, y por lo tanto podemos llegar a la situación de que si mi auto presenta un desperfecto al año y 10 meses, yo puedo ir y solicitar justamente la devolución del dinero, o puedo solicitar el cambio del automóvil por uno nuevo. Y en ese caso creemos que se está confundiendo bastante la discusión de garantía voluntaria con garantía legal, porque nosotros entendemos que el espíritu de la norma que están buscando los legisladores al incorporarla es justamente regular que la garantía voluntaria del automóvil no podrá condicionarse a llevarlo a estos talleres específicos. Pero el problema justamente es que la garantía voluntaria es voluntaria, y por lo tanto, si es que nosotros por ley establecemos ciertos requisitos obligatorios, la estaríamos transformando en una garantía legal. Y justamente por eso es el tema de que en la Unión Europea esto se analiza desde el punto de vista de la libre competencia, porque la autoridad no entra a regular el detalle de las garantías voluntarias, sino que efectivamente considera que el problema que puede darse son estos problemas de competencia y de conductas anticompetitivas al momento de los mismos proveedores entregar garantías voluntarias que sean anticompetitivas y que lleven a conductas que sean reprochables desde el punto de vista del consumidor. Por lo tanto, nosotros creemos que es súper importante tener claro que en este caso se está regulando una garantía legal que, así como hasta hoy día la norma otorga estos 3 derechos por el plazo de 2 años o 100.000 kilómetros. Por lo tanto, creemos que es importante diferenciar la garantía voluntaria de la garantía legal, porque en este caso se está tratando de regular la garantía voluntaria, pero estableciendo una garantía legal específica. Y es importante destacar además que a nivel mundial y comparado general, y el CERNAC es bastante más experto que nosotros en la materia, y aprovechando que están aquí podríamos consultarlo, y es que a nivel general la garantía legal nunca distingue por tipos de productos, sino que la garantía legal es una y uniforme para todos los tipos de bienes durables, porque no existe una razón de fondo y que merite una distinción entre una garantía legal de automóviles de 2 años, por ejemplo, y una garantía de refrigeradores o de otro tipo de electrodomésticos u otros bienes durables que sean solamente los 6 meses. Por lo tanto, hacer esa aclaración solamente, que en estos casos en la discusión creemos que se ha confundido la garantía legal con la garantía voluntaria, y creemos que sería muy bueno para la discusión de este artículo separarlo en 2, como bien destacó el senador Elizalde la vez pasada, que uno es el inciso primero de la garantía legal, y el segundo inciso, que es otra discusión que creemos que va por un carril separado y que tiene argumentos completamente distintos, es la entrega de un bien de reemplazo para el consumidor
en la medida de que el arreglo del auto dure más de 5 días, etc. Por lo tanto, nosotros discutimos en la mesa de asesores y levantamos el punto que a nuestro juicio es importante tener muy claro que lo que se está regulando hoy día es una garantía legal de 3 años, o sea, de 2 años, 100.000 kilómetros para los automóviles. Por lo tanto, creemos que es necesario que se abra la discusión en detalle, porque entendemos que lo que se está regulando son los talleres, son los altos costos de los talleres, pero se está haciendo, regulando un problema que está identificado por una forma que quizás no es la idónea para regular ese problema. Y en este sentido nosotros estamos completamente de acuerdo que el problema pasa más por el tema de los talleres certificados, que debiese obligarse a otorgar certificaciones a todos los talleres que pasen y cumplan con adecuados estándares de seguridad. Entonces, quizás, resumiendo, transmitirles que creemos que la discusión de este artículo sería bastante más razonable separarla en dos y distinguir por un lado lo que es la garantía y por el otro lado lo que es el auto de reemplazo. No, la verdad que la mesa de asesores no llegó a un acuerdo, no se discutió mucho más el fondo porque creemos que esta es una discusión que debiese darse en esta instancia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Yo creo que aquí sí que estamos, o sea, no estamos en condiciones de resolver hoy día. Así que yo propongo que pasemos, a ver si podemos pasar a la siguiente indicación para tratar de ir avanzando, porque aquí la cantidad de opiniones que ha habido son muy diversas, y por lo tanto es difícil que podamos arribar a una, incluso la forma en que de votar ya es una complicación, porque son muchas las indicaciones que se han presentado. Presidente. ¿Sí, Pedro? Que antes de este tema, hay una indicación suya que está referida al artículo 12. El artículo 12 dice: todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiera ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación de servicio. Usted presentó una indicación que está numerada como 4T, agrega un numeral nuevo, que en el fondo incorpora un inciso segundo a esta norma. El siguiente tenor dice: en todo caso, el proveedor deberá informar la duración mínima del bien en condiciones previsibles de uso y el plazo durante el cual se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para su reparación, lo que no podrá ser inferiores a los plazos establecidos en la ley y ofrecidos por el proveedor. Ese es un punto previo a esta materia en la cual hizo mención el señor Otero. Eso está en el párrafo, en el artículo 12. Artículo 12. Eso no fue considerado por los asesores. Jimena. ¿Qué pasó con el tema de transporte? Por su intermedio, efectivamente, esa norma no fue considerada en la mesa de asesores y creemos que sería importante que usted como que pudiera explicar la indicación para que el CERNAC le comente qué es lo que ocurre hoy en la práctica. Senador Arboe, y después voy a intervenir yo. Senador Arboe, usted ha hecho una consulta. No, está bien. No, pero no, presidente. Presidente. Senador Galilea. Es que, saliendo un poco del tema, pero a mí me pareció oportuno lo que usted mencionó, dada la hora, quizás tratar de sacar y votar todos los temas en que hubo acuerdo entre los asesores y después nos concentramos en todo lo que tiene en la próxima sesión, en todo lo que hay que ya entrar a... De acuerdo, entonces pasemos a la siguiente. Vamos a dejar pendiente esta indicación y la indicación respecto de la garantía y de los automóviles, de los vehículos motorizados. ¿Sí, Pedro? En la suya, Jimena Contreras le pidió si podía dar más luces sobre el sentido. Sí, pero lo que pasa es que si yo doy luces a abrir el debate, entonces dejemos, propongo que acojamos la propuesta del senador Galilea, que vayamos viendo donde hubo acuerdo entre los asesores y ver si podemos ir aprobando esa propuesta, eventualmente con pequeños cambios, pero ahí ya tenemos una matriz sobre la cual resolver con relativa facilidad lo que está pendiente. Entonces pasemos a donde hay propuestas de los asesores. Yo entiendo que en el número 7 hay una propuesta. 7 Quater. Sí, ahí te estaba viendo 7T.
No hay propuesta de la mesa, excepto Water. Agregar a la indicación propuesta originalmente sobre prohibición de medios para poner término al contrato más gravoso, la prohibición de que se establezca una forma de término diferente a la de contratación. Eso es en el artículo 16, nueva letra H. ¿Está en pantalla? Sí. Entonces, dice, para reemplazar la indicación, incorpórese el siguiente inciso segundo en el artículo 17A. Al momento de la celebración del contrato, deberán informar los mecanismos y condiciones para que el consumidor pueda dar término al contrato. Los proveedores no podrán condicionar el ejercicio del contrato al pago de montos adeudados o a restituciones de bienes y en ningún caso establecer condiciones más gravosas que aquellas exigidas para su celebración. Todo pacto en contrario se detendrá por no escrito. No sé si Jimena nos puede explicar esta propuesta. Sí, presidente, por su intermedio, básicamente esta norma es la que dice relación con el término de los contratos de adhesión, donde queda de manera explícita que no se puede establecer formas de término de contrato más gravosas que aquellas por las cuales se suscribió el contrato. Acá, si ustedes recuerdan, hubo una discusión con la indicación que planteaba la senadora Rincón, pero que pudimos aclarar en la reunión de asesores, porque básicamente apuntaban al mismo punto, y ella señalaba en su indicación que se debía poner término de la misma forma en la que no se podía pactar formas distintas de poner término, lo cual no necesariamente significa que sea de una manera menos gravosa. Por ejemplo, uno puede haber suscrito un contrato en las oficinas del proveedor y es mucho más gravoso tener que ponerle término en la misma oficina versus tener que apretar un clic en la página web del proveedor. Además, incorporamos dos elementos que son bien importantes para efectos de la aplicación de la plataforma del Me Quiero Salir, que es incluir en esta posibilidad de poner término al contrato la condición del pago de saldos adeudados, así como de la restitución de bienes que son entregados muchas veces en comodatos asociados al contrato, por ejemplo, en contratos de alarmas, en las cuales muchas veces se condiciona el término a la restitución de estos bienes, y entendemos que eso no es así. O sea, se puede poner término al contrato desde el momento en que yo llamo por teléfono o lo hago a través de internet, sin perjuicio de que después puedo devolver los bienes, pero el término se materializa en ese momento. Entonces lo hicimos, además, incluir en la norma original para que no hubiera problemas respecto de ese tipo de contratos que actualmente estaban teniendo dificultades e interpretaciones que iban en contra del consumidor y imposibilitaban el término inmediato que había advertido CERNAC, y por lo tanto también lo incluimos. Lo mismo que los saldos adeudados, por ejemplo, en los contratos de telefonía. Yo entiendo que efectivamente se hace cargo de un tema que planteó el director del CERNAC, porque la senadora Rincón que no se podía obligar a poner término al contrato de una manera distinta, o más bien que tenía que ponerse término al contrato de la misma manera en la cual se había contratado, para evitar que sea más gravoso. Pero eso tenía una complicación, que es que si la persona había comprado presencialmente, después no podía poner término por teléfono, por internet u otro mecanismo que... Entonces, esa norma o propuesta que parecía proteger a los consumidores terminaba perjudicándolos. Yo entiendo que esta redacción resuelve ese tema y además incorpora la hipótesis que ha planteado Jimena, que nos sirvan de excusa para no poner término o para impedir que el consumidor ponga término al contrato. Ahora mi duda es la siguiente, porque en la indicación está establecida como una nueva letra originalmente. Entonces, ¿cómo quedaría la redacción final? Presidente, por su intermedio, una pequeña aclaración desde y es que efectivamente en la letra 16, en el artículo 16, se está incorporando una modificación donde se establece que en los contratos de adhesión serán nulas las cláusulas que establezcan un medio más gravoso,
pero en este caso estamos dejando esa indicación establecida y además estamos modificando el artículo 17A, que es el que se refiere a las conductas, y en este caso es muy importante el punto de vista del CERNAC, porque de esta forma se ataca el problema, por tanto, el contenido de las cláusulas como las conductas del proveedor. Por lo tanto, a juicio del CERNAC, para que esta norma tenga aplicación específica, es importante que además quede establecida de manera concreta en el 17A, esa norma ya la estábamos incorporando en primer trámite, pero estamos modificando la redacción del artículo 17A y ya no del 16, porque el 16 trata respecto a los contratos y este trata respecto de las conductas del proveedor. Entonces lo que estamos haciendo es justamente cambiar esta redacción en el artículo 17A, que ya se estaba modificando en primer trámite, y mantener el artículo 16 de la manera que venía también en primer trámite. Se ofrece la palabra. Presidente, una consulta. Sí. Al grupo de asesores del Ministerio de Economía, en el sentido de que el proyecto aprobado por la Cámara y que está viendo la comisión sobre el cual se formulan las indicaciones, agrega una nueva letra H al artículo 16. ¿Qué pasaría con esta nueva letra H? Esa se mantiene la letra del artículo 16 y se modifica lo ya incorporado por la comisión, o sea, por la Cámara en el artículo 17A. Es decir, ya en primera instancia se estaba modificando tanto el 16 como el 17A, por lo tanto mantenemos la misma forma, pero creemos que es mejor modificar en este sentido la norma del 17A, manteniendo por lo tanto ambas incorporaciones del proyecto original. Perfecto. Ya, entonces. Pero, presidente, es una indicación de la senadora Rincón, le hago presente eso. Se comprometió que tuviera ella cuando se trate. Yo entiendo que la indicación de la senadora Rincón se refería a precisar lo que se entendía por más gravoso. Sí. Y establecía que debía ser puesto el contrato, que no se podía poner término al contrato de una manera distinta de aquella en que se hubiera celebrado. Yo entiendo que lo que está proponiendo el grupo de asesores, la propuesta es mantener la letra H tal cual fue aprobado en general por el Senado y agregar este nuevo inciso o 17A, ¿no? Inciso segundo del artículo 17A. Yo creo que recoge la propuesta de la senadora Rincón. Lo que pasa es que hace la precisión con el error conceptual que había respecto de poner término al contrato de una manera distinta, entendiendo que eso per se era más gravoso y podía eventualmente no ser más gravoso, por el ejemplo que dimos. Bueno, no sé, si hay acuerdo de la comisión, esperamos que la senadora Rincón participe en la próxima sesión y lo resolvemos en esa sesión. Ya, avancemos a la siguiente entonces. Pero está claro, Pedro, que queda pendiente el 17, el 16, la letra H, perdón, del 16. 16, claro. Y la propuesta es... Segundo del 17A. No, sí, exacto, sí, eso segundo del 17A. Porque la propuesta de los asesores es mantener el 16, la letra H del 16 tal cual fue aprobada en general por el Senado. Y agregar este inciso segundo del 17A. Y de esa manera entonces se reemplazaría la propuesta de la senadora Rincón. Se incorporaría lo que ella plantea, pero de una manera distinta. Ya. Avancemos a la siguiente. El 16C. El nuevo numeral. Lo que pasa es que tiene que quedar pendiente, porque en la medida que se acoja el nuevo inciso del 17A, entonces con la misma redacción la letra H. Ya. Después está la obligación 10-ter. Ya. La obligación del proveedor de devolver pagos indebidos al consumidor de manera directa y automática, aplicándose el artículo 53b cuando ello no sea posible. Eso también fue debatido en varias sesiones. Se adelantó que iban a preparar una propuesta que aludiera
al artículo 27, que era la norma más indicada, porque ya tenía regulado lo que es la devolución de estas situaciones con reajustes e intereses. Entonces, la propuesta de los ejecutivos, de los asesores, del ejecutivo y de los parlamentarios, que está en mano derecha, dice reemplazar la indicación por lo siguiente. Reemplácese en el artículo 27 la palabra reajustadas por la frase devueltas con reajustes de intereses corrientes al día efectivo de restitución. Dicho reajuste se calculará. Ahí faltó tener como armada la norma. Acá, presidente, por su intermedio, se recoge, como señaló Pedro, la discusión que se planteó en la comisión en orden a que la interpretación planteada contenía una norma que podría interpretarse como de autotutela y que en el fondo el objetivo, que era obtener la devolución para el consumidor, se entendía comprendida o se generaba un incentivo mayor para la devolución inmediata en la medida que se modificara el artículo 27 y se agregara una mayor carga a la hora de la devolución para evitar que se fuera a un procedimiento para la determinación o no de si correspondía a la devolución. ¿Le podemos dar lectura al artículo 27 cómo quedaría con esta indicación? Jimena, ¿tú lo tienes a mano? Un segundo, por favor. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ya, artículo 27. Las restituciones pecuniarias que las partes deban hacerse de conformidad a esta ley serán devueltas con reajustes e intereses corrientes al día efectivo de la restitución. Dicho reajuste se calculará según la variación experimentada por el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre el mes anterior a la fecha en que se produjo la infracción y el precedente a aquel en que la restitución se haga efectiva. Se ofrece la palabra sobre este punto. Ya, yo entiendo que aquí hay una indicación que yo no comparto del todo los argumentos del Ejecutivo, pero con el ánimo de ir avanzando, propongo que aprobemos la propuesta de los asesores. Tome votación. ¿Habría acuerdo? Ya. Sí. Bueno, entonces, presidente, sería que la comisión acogió su indicación, pero de este modo. Con esta redacción, sí. Con esta redacción. Esto, para futuras reformas plantearé una norma más precisa que acoja este punto. No creo que esté del todo resuelto lo que yo planteé en la propuesta del Ejecutivo con los asesores, pero con el ánimo de que vayamos avanzando, entonces propongo que aprobemos la indicación propuesta por los asesores. Perfecto. Entonces, aprobaría la indicación 10 ter con modificación en estos términos. Parece que habemos tres senadores presentes. No sé si está el senador Arboe, parece que ya no está. Veo al senador Galilea, el senador Durana. Ya, bueno, aprobémoslo. ¿Ya? El senador Durana está de acuerdo, el senador Galilea también. Avancemos a la siguiente. Presidente, estamos en la hora. A ver si podemos despachar. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan harto pendientes. Ya, bueno, estamos citados mañana a las 9:30 de la mañana. Mañana y el jueves también. Perfecto. ¿No hay ánimo de seguir un ratito? Pregunto. Lo que pasa es que no está el senador Arboe y la senadora Rincón y no vaya a ser cosa que tengamos que volver. Ya. Entonces quedamos con la sesión hasta ahora. Y esperamos mañana tener a todos los senadores presentes en la comisión para poder resolver todo lo que está pendiente. Ya, perfecto. ¿Ya? Hasta mañana, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena jornada y nosotros nos vemos un ratito más en la comisión en la sala. Sí,
Tenemos mixta a las 2. Sí. Tenemos mixta. Sí. A las 2 tenemos mixta, ¿no? Sí. Ya, pues entonces nos vemos a las 2. Ok. Que tenga una buena jornada. Jimena, que tenga una buena jornada. Don Larena, director. Gracias. Francisca, muy buena su intervención.